de nuestro Dios, para que sea Él quien nos hable a nuestro corazón. Padre nuestro, gracias le damos, mi Dios amado, por esta hermosa tarde. Gracias por su amor, su misericordia y su bondad. Le pedimos que nos hables a nuestro corazón. Espíritu Santo, edifique a su iglesia. Danos un rema de Dios, una palabra. Úsame, Señor. Este es su tiempo. Yo doy paso a usted. Yo solamente me pongo como instrumento en tus manos para que tú me uses para la edificación de la iglesia. Que esta palabra, Señor, podamos entenderla y que podamos llevarla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este mes de octubre estamos por los próximos 4 domingos, ¿verdad? Y más que todo comenzando con el día de hoy, estamos, hermanos, tomando temas que tienen que ver con el niño. Así es que este día tenía que estar mi esposa, ¿verdad?, compartiendo la palabra del Señor. Ella iba a hablar del rol de los padres en la vida espiritual de los hijos. Y a mí me tocaba el próximo domingo. Pero debido a que ella está en un procedimiento que se le está haciendo y no es que está en una cama, ¿verdad?, en un hospital, no, está en la casa. El asunto es que ella le están haciendo por medio de la vena, ¿verdad?, ahí el procedimiento, y no puede andar para arriba y para abajo, ¿verdad?, porque si eso se le sale es un problema, ¿verdad? Entonces le dicen, no, tiene que estar tranquila. Entonces por eso es que ella está ahorita, está preparando mensajes también, ¿verdad? En este tiempo dice que el Señor me da. Así que, hermanos, a ella le tocaba ahora, pero el próximo domingo, fíjese bien, vamos a estar hablando en la mañana, si el Señor nos da vida y salud. No se lo vaya a perder. Yo voy a estar predicando, si el Señor me da vida y salud, sobre el rol de la iglesia en la vida espiritual de los hijos. Y en la tarde, nuestra hermana Rosa Isela va a estar compartiéndonos el rol de los padres en la vida espiritual de los hijos. Así que vamos a tomarnos un tiempo especial. Pero hoy, hermanos, yo quisiera que meditáramos en unas palabras que el Señor le dijo a uno de los profetas, a mi forma de ver, de los más exitosos que hay. Y digo exitosos no a los ojos del mundo, sino exitosos a los ojos de Dios. Y este es el profeta Jeremías. Le invito a buscar en sus Biblias, por favor, Jeremías capítulo 1, en el verso 5. Vamos a ir a la palabra del Señor. Jeremías capítulo 1, en el verso 5. Si usted ya lo tiene, me puede decir un fuerte y un gozoso amén. Amén. ¿Ya lo tenemos? Aquí está en la pantalla de todas maneras. No se preocupe si no lo encuentra, solo léalo desde ahí en la pantalla. Dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire qué interesante, hermanos. El profeta Jeremías escribe en el inicio de su libro una palabra que vino de parte de Dios a Jeremías. Y de esta palabra es que yo quiero extraer algunos principios que no solamente van a servir, hermanos, para nuestra vida, sino también esos principios para los niños que van a nacer. El día de ayer hubo acá un baby shower, ¿verdad? Y quizás la mayoría de nosotros estuvimos presentes. Y la hermana, bueno, la futura mamá y el futuro papá estaban muy emocionados también, esperando a su primer hijo, esperando a Jorgito. Así es que es un tiempo muy, muy maravilloso, muy especial. Pues también para Jorgito y para todos los niños que van a nacer, esos niños que están en la escuela dominical, también para todos ellos hay una palabra que no solamente es para el profeta Jeremías, sino que también estos principios se aplican a cada uno de nosotros. 3 cosas le expresa Dios a Jeremías. La primera cosa que Dios le expresa a Jeremías es que Jeremías es producto de la obra de Dios. Jeremías es producto de la obra de Dios. Dice en el versículo 5, vea lo que dice en la primera parte: antes que te formase
en el vientre te conocí. Mire qué tremendo. Dios no solamente creó a Jeremías, sino que dice antes que te formase, es decir, que le dio forma. Le dio forma. La forma que Jeremías tenía. Dios dice en un salmo, me formaste con la pericia de tus dedos. Es decir, hermanos, que en el caso de Jeremías, el Señor dice que lo formó, le dio la forma correcta. De tal manera que no solamente es el creador, el formador de Jeremías, sino que también ya Dios lo había concebido en su mente, si podemos decirlo de esta manera para que nosotros comprendamos. Dios lo había concebido y conforme a lo que lo había concebido, así le dio forma y así lo hizo. Y por eso dice, yo te formé y te conocí antes que estuvieras en el vientre de tu madre. Mire qué tremendo, ya el Señor sabía, lo había concebido al profeta Jeremías. Y cuando hablamos, hermanos, que Dios le da forma, que significa que esos rasgos, que esas características físicas que tenemos todos nosotros, es precisamente según el propósito de Dios. Nosotros, hermanos, estamos formados de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esos rasgos hacen que nosotros seamos seres especiales y únicos para nuestro Dios. No hay, fíjese bien, no hay otro Fidel Vázquez Cruz en el planeta Tierra. No hay. Lo mismo, la misma verdad es con usted. No hay hermana Adita, otra hermana Adita en el planeta Tierra. No hay. Usted tiene sus huellas digitales, ¿verdad? Pues esas huellas digitales son únicas. Son únicas. Y cuando usted pone esas huellas y ahí está registrado y usted va a viajar, esa huella no la tiene otra persona. Dice que las estadísticas de que pueda ser algo parecido es de no sé cuántos millones. Es decir, hermano, si uno, ¿verdad? Las estadísticas es que la lotería está hecha para que del 100% solo uno se lo va a sacar. Es decir, que el 99%, si usted compra un billete de lotería, es seguro que el 99% no se lo va a ganar. Entonces ya no digamos con las huellas digitales. Cada uno de nosotros tiene esos rasgos personales, esos rasgos que nos caracterizan. Y así nos formó Dios. Dios nos dio forma. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que no hay por qué estar acomplejados. No hay por qué acomplejarse, ¿verdad? A veces dice uno se acompleja, ¿verdad? Y si es colocho, uy, no quiero, ¿por qué el Señor me hizo este pelo colocho? Quiere ser pelo liso. Y ahí se está alisando el pelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno no acepta esa forma como quisiera. Y si es alto, dicen, ¿por qué me hizo tan alto? Yo no quiero ser tan alto. Y si es bajito, entonces dice, yo no quiero ser bajito, yo quisiera ser alto, ¿verdad? Y si es delgado, yo tenía un compañero en un trabajo que me decía, pero así en serio, él era un fideo, es decir, él era bien delgadito. Y me decía él, yo quiero ser obeso, me decía. Fíjese qué tremendo. Yo quiero ser obeso. Es decir, y yo le decía, pero ¿cómo obeso? Así me decía, así, yo quiero ser grande, pesar unas 300 libras, me decía. Fíjese qué tremendo, mi hermano. Y los que tienden a subir de peso, los que tienden, ¿verdad?, a que con poco, pues se ponen muy hermosos
y hermosas quieren ser delgados. Pero hermanos, es que mire, Dios, la forma que usted tiene es la forma que Dios le dio a usted. Es la forma que Dios me dio a mí. ¿Por qué? Porque esa forma con que nos dio el Señor y nos hizo cumple con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para usted. Dios, desde antes que usted naciera, Dios tenía un plan específico para su vida. Y por eso es que lo hizo así, porque así usted encaja perfectamente con ese plan de Dios para su vida. Yo no encajo en el plan que Dios tiene para usted, porque no tengo sus rasgos. Dios tiene un plan para mí, y por eso me ha hecho como me hizo a mí, con esa estatura, con esta tez de mi piel, con esos ojos, ¿verdad? Con esta nariz de picapiedra, ¿verdad? Así me hizo el Señor. Entonces, hermanos, porque hay un plan que Dios tiene para mí, y por eso es que el Señor me dio esa forma, y no solo a mí, sino a todos ustedes, para que podamos nosotros encajar perfectamente con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que lo primero es que le dice el Señor al profeta Jeremías: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te formé. O cuando estuviste en el vientre de tu madre, yo te formé, yo te di forma y te conocí, le dice el Señor. Una de las segundas cosas que le dice el Señor a Jeremías es que antes que naciera lo santificó. Mire lo que dice en el versículo 5: antes que te formase en el vientre en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Qué es santificar? Es apartado para Dios. Santo, ¿qué significa? Apartado para Dios. Entonces, santificar es apartar para Dios. Jeremías, Dios lo apartó para él mismo, para Dios mismo, antes de nacer. El Señor dice: tú, Jeremías, eres mío, siempre has sido mío. Y hermanos, lo mismo se puede decir con usted y conmigo. El Señor nos ha santificado para Él. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y nosotros somos de esos pocos, porque el Señor nos ha santificado, nos ha apartado para Él. Nosotros, hermanos, somos propiedad del Señor. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Una herencia se cuida. Y si los hijos son una herencia del Señor, se cuidan. Los hijos no nos pertenecen a nosotros. Nosotros no somos dueños de nuestros hijos. No. El Señor lo pone en sus manos para que se lo administre, para que lo cuide. De hecho, no siempre va a estar. Va a llegar el momento donde se va de casa. Nosotros en la casa ya estamos solos, ¿verdad? Ya se fueron, ya no están con nosotros. Viene una hija de nosotros el fin de año para estar con nosotros. Bien pudo estar reuniéndose con sus hermanas, está más cerca. Pero ella dice: no, yo voy a ir porque quiero estar con ustedes. Y es una bendición. Pero los hijos se van. Por eso dice la Biblia: como saeta, ¿verdad? En la aljaba, como saeta. Así son los hijos habidos en la juventud. Porque ahí están los hijos por un tiempo, pero va a llegar un momento donde esa flecha tiene que disparar, y cuando dispara sale, ya no va a quedar ahí. Se fue esa flecha, se fueron los hijos, y nosotros tenemos que estar preparados para poder estar en nuestros últimos años, estar solos. Yo le decía a mi esposa hace algunos años: usted y yo no vamos a estar
esperanzados a nuestras hijas. No vamos a estar esperanzados a nuestras hijas. Nosotros, nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es nuestro sostenedor, nuestro sustentador. Nosotros vamos a hacer nuestra parte con nuestras hijas. Así es que no vamos a esperar nunca nada de ellas. Si dentro de su voluntad ellas, pues, nos bendicen, gloria a Dios. Y si no nos bendicen, gloria al Señor. Nosotros no estamos esperanzados a nuestras hijas. Dice la Biblia que los padres son los que debemos de proveer para los hijos, no los hijos para los padres. Así es que todo eso, hermanos, nosotros lo pusimos en nuestra mente, en nuestro corazón, a la luz de la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos ha santificado, nos ha apartado para el Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros también debemos de entender que ya no vivimos para nosotros. Dice la Biblia que ninguno vive para sí, ni ninguno muere para sí. Si somos propiedad de Dios, ya nosotros le pertenecemos al Señor. Porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya pensó en nosotros y nos apartó, nos santificó, nos hizo propiedad para Él. Y por eso, hermanos, es que si vivimos, dice la Biblia, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque hemos sido apartados, santificados para Dios. Y en una última cosa que le dice el Señor al profeta Jeremías, es que le dio por profeta a las naciones. Dice en el versículo 5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios lo hizo profeta para el pueblo de Israel. Un pueblo contumaz y rebelde. Un pueblo que estaba atravesando apostasía. Duros de corazón. Apartados para Dios, de Dios completamente, separados de Dios. En la mañana estuvimos hablando, hermanos, sobre el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia, sobre las bendiciones y las maldiciones. Pues en este tiempo el pueblo de Israel escogió el camino de desobediencia, y por ende, pues la palabra de Dios se está cumpliendo en la vida de los israelitas, del pueblo de Israel. Y en su misericordia el Señor manda a Jeremías como profeta para el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué sucedió, mi amado hermano, en el ministerio del profeta Jeremías? Nadie se convirtió al Señor en su ministerio. Nadie se volvió a Dios. Nadie se arrepintió de sus pecados. Pero ante los ojos de Dios, el profeta Jeremías no fue un fracaso. Fue uno de los profetas más exitosos. ¿Por qué razón? Porque se mantuvo fiel en todo lo que Dios le mandó. Él hizo como Dios le dijo. Como Dios le dijo, él lo hizo. No habían resultados, pero él era fiel. Él se mantuvo siempre en obediencia al Señor. No miraba respuesta, pero él se mantuvo ahí, haciendo lo que Dios le dijo que hiciera en cada etapa de su ministerio. El éxito del mundo, hermanos, es uno, pero el éxito de Dios es otro. El mundo mide a una persona exitosa. ¿Cómo? ¿Cómo lo mide? ¿Qué concepto tiene el mundo de una persona exitosa? Un buen trabajo, una profesión, una buena casa, sus hijos estudiando, ¿verdad?, en buenos colegios, una buena camioneta o un buen vehículo y una cuenta bancaria, vestir bien. Cuando uno va, ¿verdad?, una persona exitosa va a un restaurante, entonces
cuando le presentan la carta, no hace como la mayoría de nosotros hacemos. Bueno, yo no sé usted, pero yo sí lo hago. Veo siempre al lado derecho. Ellos no, ellos ven al lado izquierdo. No les importa el total, el precio del plato. No, yo veo cuánto vale este plato. No, este no, digo, no, aquí no. Siempre veo a la derecha, ¿verdad? No quiero ver aquí cuánto vale este plato. No, 8.95 dice, ¿verdad? No, a ellos no les importa el precio. No, mire, ¿qué es lo que vamos a comer esto? ¿Tú qué querés esto? Ahí está la carta. Entonces, una persona exitosa que come bien. Así es el éxito ante los ojos del mundo. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, el éxito es diferente. El éxito consiste en hacer la voluntad del Señor. Yo personalmente, hermanos, quiero ser exitoso ante los ojos de Dios, aunque para el mundo yo me vea como un fracasado. Pero no me importa lo que el mundo piense. Yo ya no soy del mundo. Yo no vivo para el mundo. Yo vivo para el Señor Jesucristo. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué indica esto, hermanos? Que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito para cumplirlo en este mundo. Y para poder, hermanos, lograr, impactar, realizar lo que Dios quiere, necesitamos conocer el propósito de Dios para nosotros. La pregunta es, ¿y usted ya descubrió su propósito? Dios tiene un propósito para usted, tiene un plan, pero también tiene un propósito para usted. Hermanos, ¿o usted cree que es casualidad este proceso para nacer? En la biología, este es algo impresionante. Es algo impresionante, hermanos. El espermatozoide, fíjese, el esperma sale y dice la ciencia que son millones de espermatozoides, millones, que van a una velocidad increíble, todos peleando, fíjese, y todos con un solo objetivo. Van en una competencia para poder ser el primero en entrar en el útero y fecundar. De esos millones de espermatozoides, solo uno entra. Y se dice que el más fuerte, el más inteligente, como en la naturaleza, el animal que sobrevive es el más fuerte. Pues lo mismo es en el ser humano. El único que va a entrar al óvulo solo es uno. Y cuando entran dos al mismo tiempo, entonces encontramos nosotros a los gemelos. Pero, hermanos, ¿cuántos gemelos habemos aquí? No, solo estos que nosotros tenemos, porque no hay más. Ya le dije, somos incluso los gemelos mismos, ellos no se parecen. Aparentemente sí, pero ellos saben quién es quién. Ellos saben quién es quién, porque el Señor es tan maravilloso. Entonces, ¿cree que es casualidad, hermano? Que, fíjese bien, un espermatozoide va a penetrar, va a entrar en el óvulo, va a fecundar ese óvulo. Ese fue usted. Ese fue usted. Desde antes de nacer usted demostró quién es. Usted, y entonces ese es el que nace, porque se va desarrollando en el vientre de su madre. Y ahí se va desarrollando. 9 meses tiene que estar ahí. A los 9 meses es el que sale y viene a este mundo. A este mundo que el Señor ha hecho. Aquí solo vienen los fuertes. Aquí solo vienen los inteligentes. Aquí solo vienen aquellos que han logrado y han demostrado ser quienes son. Pero, ¿por qué viene y por qué los millones no entraron ahí? ¿Por qué usted sí entró?
¿Por casualidad? No, Señor. Porque dentro de todo este proceso está la mano de Dios. Y Dios está llevando todo bajo control. Y está viendo que ese, el que va a entrar ahí en el útero, en el que va a fecundar el óvulo, ese, ahí Dios tiene un propósito para él. Y ese propósito lo va a lograr realizar en este mundo. De tal manera, hermanos, que cada uno de nosotros venimos a este mundo, pero venimos con un propósito específico. ¿Y qué es lo lindo y maravilloso? Descubrir cuál es el propósito. Descubrir cuál es el propósito. Bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Una de las preguntas muy interesantes que en algún momento determinado en su vida usted se va a hacer. ¿Por qué estoy aquí en este mundo? ¿Por qué estoy aquí? Y fíjese que muchas personas fracasan. Y muchas personas, hermanos, no le hayan sentido a la vida. ¿Y sabe qué hacen? Se quitan la vida. Porque se frustraron y no encontraron su propósito en esta vida. Se quitan la vida. Es constante en esos países ricos. Nosotros somos país tercermundista. Es decir, no estamos ni siquiera en el segundo. Ya no digamos el primero. Estamos a años. Para llegar al primer año, hermano, para estar en el primer nivel, tienen que pasar yo no sé cuántos años, hermanos. Yo no sé cuántos años tienen que pasar, 1000 años quizás, ¿verdad? Y con gobiernos que puedan no ser corruptos y poder trabajar, ¿verdad? Como se miran en esos países. Cuando uno ve esos lugares en Europa o en los Estados Unidos, cuando yo llegué por primera vez a Nueva York, yo me enamoré de esa ciudad. Una ciudad que nunca duerme. En realidad, no solamente tiene calles encima, sino unas calles abajo. Es impresionante, es una red en trenes. Y están las 24 horas. Y cuando uno mira todo eso, mi impresión cuando yo llegué a esa ciudad y vi esa ciudad, yo dije, aquellos señores que de años atrás vinieron a esta nación y se proyectaron, invirtieron en la ciudad. Y es la ciudad como es por aquellas mentes y aquellos hombres que invirtieron en la ciudad. Países como nosotros, ¿qué sucede? Viene un gobierno y hace algún proyecto, pero este gobierno ya pasó, viene otro gobierno y el proyecto en lugar de mejorarlo, lo eliminan y hacen otro y viene otro y lo eliminan en lugar de mejorar. Y ahí hay inversiones de millones de dólares, pero esa es nuestra mente. Por eso es que nunca pasamos de este país tercermundista. No solo nosotros, hermano, y todo Centroamérica. Te vaya a México, incluso en México igual. Usted va a ver una gran diferencia en Houston y México. Usted va a ver una gran diferencia. La ciudad de Houston, y solamente tiene que atravesar unos kilómetros, ya está en México, una gran diferencia. Y cuando ya entra a Guatemala es como entrar a El Salvador. Porque todos esos países somos así. Pero hermanos, Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Entonces le estoy diciendo, le hablaba de estos países, porque en esos países hay unos edificios donde solo viven millonarios. Gente millonaria. Ya se puede usted imaginar cómo viven los millonarios. Ya se puede imaginar usted los carros que tienen, el dinero. Ellos pueden entrar a cualquier tienda, ellos pueden ir a comer a cualquier restaurante. Pero hermanos, al año es triste ver cómo personas desde el último edificio se avientan de cabeza y se quitan la vida.
gente que tiene millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué se quitaron la vida? Porque se hicieron esa pregunta: ¿por qué estoy aquí? Y no supieron. Lo tenían todo, pero no tenían el propósito de su vida. Y usted ya descubrió el propósito de su vida. Ya sabe por qué está aquí en este mundo. Ya sabe por qué el Señor lo trajo, hermano, y por qué usted nació aquí y no nació allá en Suiza, y no nació allá en Escocia, sino que nació en El Salvador. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para su vida. Y lo maravilloso es, hermanos, conocer cuál es el propósito. Yo creo que como creyentes responsables, cada uno de nosotros debemos preguntarle a aquel que nos formó, a aquel que nos hizo desde el vientre de nuestra madre, a aquel que nos ha conocido desde antes y aquel que nos ha hecho para un propósito, preguntarle a Él, como creyentes diligentes: Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? Yo le he hecho esa pregunta en el pasado al Señor. He pasado meses y le he dicho: Señor, ¿cuál es tu plan que tú tienes para mí? ¿Y cuál es el propósito tuyo para mi vida, Señor? Porque yo quiero entender tu propósito. Y lo he logrado entender. Lo he logrado comprender. Y ahora, hermanos, trato de mantenerme en el propósito de Dios para mi vida. Y vi que mis dones se van asociando con el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Y usted lo descubrió? ¿Ya sabe por qué razón usted está aquí? ¿Por qué el Señor lo tiene aquí? Hermano, solamente de observar, solo de observar y pensar un poquito. Si en el año 2019 y 20, hermanos, usted fue testigo del COVID, ¿verdad que sí? Fuimos testigos del COVID. Y fuimos testigos de cuántos millones de personas murieron en todo el mundo. Millones. Si nos tuviéramos a detener un poquito y pensar, y de esos millones que murieron, ¿por qué nosotros no morimos? ¿Por qué no? ¿Casualidad? No, Señor. El Señor tiene un propósito para usted y para mí. Y quiero finalizar con un versículo. Romanos 11:36. Y aquí lo vamos a leer. Mire lo que dice Romanos 11:36. Vamos a ver aquí si lo pueden poner, por favor. Mire lo que dice la palabra. Porque de Él, cuando habla Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Fíjese, porque de Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. El mar para el Señor. Las estrellas cumplen un propósito para Dios. El sol y la luna cumplen un propósito para Dios. La naturaleza, los árboles cumplen un propósito para Dios. La fauna cumple un propósito para Dios. Nosotros, los seres humanos, también cumplimos un propósito para Dios, porque para Él son todas las cosas. ¿Y para qué? Para que Él sea glorificado y que la gloria sea para el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, mi Señor.
Gracias, Padre. Recibe estas palmas de alabanza.